El lunes regresamos a clases, por lo menos por la vía presencial aquí en la capital michoacana y en todo el estado. Y por ello hoy le agradezco que nos reciba la comunicación al secretario de Educación de Michoacán, Héctor Ayala Morales, para conocer los pormenores. Secretario, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Como siempre, también un gusto saludarte a ti y a tu distinguido y respetable auditorio. Gracias, secretario. Finalmente, el lunes es el regreso a clases. ¿Cómo están las condiciones en Michoacán? Estamos claros que no podrán ser, digamos, presenciales como lo propone el gobierno del país, pero desde nivel básico, si estoy mal, corrígeme por favor, estarían regresando en el nivel básico a distancia y en media y superior estarían en la posibilidad de hacerlo de manera presencial o en un híbrido, ¿es correcto? Es correcto, Carlos. Hemos tomado en consideración 3 factores en la educación básica. El primero es el semáforo epidemiológico es complicadísimo. De hecho, escuchaba precisamente el alto índice de hospitalizaciones que hay en los municipios, lamentables también contagios y en donde está de por medio la vida de las personas, así que no es un tema menor. El otro factor es el tema de los insumos o infraestructura en la que se encuentran nuestras escuelas. Trabajando en eso ya estamos. Y el otro, no menos importante, la falta de pago de nuestros maestros y maestras en materia de plazas estatales. 3 factores importantes que tenemos que solventar, atender antes de incluso de que termine nuestra encomienda constitucional y proyectar un cierre de año lo mejor posible para la próxima administración, que es lo que más deseamos, Carlos. En el caso de la educación básica que arranca con el preescolar, la primaria, la secundaria, ¿cuál es la condición para que regresen los jóvenes a clases a distancia? Hay una advertencia de algunos grupos magisteriales como los que tienen en este momento el cobro de su plaza en el estado, plazas estatales, y dicen que mientras no les paguen no van a regresar a clases tampoco a distancia. Digamos que del total de escuelas, ¿qué porcentaje va a poder regresar a clases el lunes, secretario? Clases no presenciales, yo confío que va a ser el 100%. Este problema de la nómina estatal no afecta la totalidad de las plantillas de las escuelas. Es cierto que es importantísimo que ya se pague. Estoy totalmente de acuerdo, en la misma sintonía. Hacemos las gestiones con el gobierno de la República, prácticamente súplicas de que exista recurso público para cubrir este déficit que tanto le ha impactado a nuestro estado. Recurrentemente marchas, plantones, dificultades, inconformidades de los maestros, muchas legítimas, como es este caso de las quincenas, que estoy totalmente convencido de que ya se solvente a fondo, al 100%. Empezamos con clases no presenciales, confío en que los maestros tomarán la mejor decisión, que es el laborar, devengar lo que, si bien se debe, se va a cubrir. Eso es una realidad, de que ningún adeudo se va a quedar sin pagarse. Todos son legales, todos son derechos de los trabajadores. Obviamente en este momento el dinero disponible no está, pero va a pagarse, va a cubrirse esos adeudos. Así que se generaría un problema no para el Estado, no para el gobierno, sino para las familias michoacanas, para los padres de familia que nada, al igual que ellos, ninguna culpa tienen de que el gobierno no tenga dinero para cubrir las quincenas. El otro problema que nos dificulta para las clases presenciales es el tema de los insumos. También hemos pedido varias opciones, Carlos, para que se apoye a las escuelas con insumos, como ha sido en otros estados, que hay inversión compartida del gobierno de la República y del gobierno de los estados para apoyar a las escuelas. Obviamente también la participación, que se agradece mucho, Carlos, de los padres y madres de familia.
En el caso, secretario, de las escuelas, ya no hay control total de algunas escuelas del Magisterio Democrático, por ejemplo, que son los que están reacios a regresar a clases, y que el Michoacán pues es un grupo importante. Efectivamente, Carlos, tenemos grupos, como bien lo ha citado, que primero se oponen a que haya clases presenciales o no presenciales por temas como este, que es legítimo, de carácter económico, otros que son de otras componendas, otro tipo de intereses como promociones, ascensos, violentar la ley con el tema de los cambios, que ahora ya lo regula desde el centro, desde una plataforma federal que es respetable, y si ellos no quieren someterse a ella o trabajar con ella, habría que hacer estas solicitudes por los canales adecuados, no violentando los derechos de terceros, no violentando los derechos de los niños. Sabemos que al no haber quincena, se violenta más que el derecho de la niñez, también el de los mismos trabajadores. Por eso estamos pugnando, Carlos, porque el gobierno pueda cubrir esta próxima semana este tipo de adeudos, sobre todo la quincena que acaba de transcurrir. Se les adeuda la quincena que debió de haberse pagado el 15 de este mes, se adeuda también 651 millones del año pasado de bonos, y se adeuda el incremento salarial, el pago del retroactivo del incremento salarial de este año. Todo un problema histórico estructural de falta de dinero público para cubrirles los salarios a los trabajadores. Recordemos, Carlos, que el adeudo, más bien el presupuesto que debería de tener el gobierno del estado para educación es de 9,000 millones de pesos, solo tiene un tercio. El gobierno federal también aporta un tercio, que se agradece muchísimo, pero nos falta precisamente una parte. Ese es el déficit, ese es lo que no existe, y está muy bien acreditado, es más, está muy bien estudiado por los dos niveles de gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría, obviamente, de Educación Pública, nosotros y ellos tenemos muy claro en dónde está el problema. Solo confío en que haya voluntad política y dinero para pagarse. A ver, secretario, entonces, ¿consideras que el 100% de educación básica regresará a clases? ¿No ves posible que la fortaleza que tiene todavía en algunos lugares y en algunas escuelas los profesores democráticos o los inconformes puedan evitar que regrese el 100%? ¿Ves viable la totalidad? Considero, más bien tengo esa proyección, más que una realidad, es un deseo, es un anhelo, porque he tenido pláticas con los docentes, con muchos maestros, maestras, hemos atendido el tema de redes sociales, de llamadas, de inconformidad, algunas obviamente frustraciones, enojos muy fundados, pero la gran mayoría está de acuerdo en trabajar, en devengar su salario ese, que a pesar de que no se cubra en tiempo y forma, saben que llegará, y confiamos en eso, Carlos, en la vocación y responsabilidad de los docentes michoacanos, que saben que no es un tema de gobierno, la educación no depende de un sexenio o de una administración, debe ser un proyecto transeccional, un proyecto que ayude a mejorar las condiciones en las que vivimos los michoacanos. Obviamente puede darse incidencias de que algunas escuelas, en algunos trabajadores que tienen plaza estatal, no laboren, eso es una realidad, pero yo confío en que sea un número menor, y que los michoacanos, en este caso, nos pongamos también a mano en el tema económico y podamos proyectar un mejor inicio de ciclo escolar, a pesar de todas las dificultades que acabo de citar, Carlos. En el caso de si llegan a faltar, secretario, algunos profesores, ¿generarán alguna sanción? ¿No hará nada? ¿Qué procederá? Carlos, en caso de que algunos trabajadores sean reportados a nuestras instancias, vamos a tener que aplicar el descuento del día respectivo o iniciar los procesos que deben generarse. Yo pediría incluso a los
maestros que nos escuchen en este momento, que tienen plaza estatal, que si bien no lo hagan por la autoridad educativa, que nosotros no deberíamos de estar en esta condición, lo hagan por los michoacanos, lo hagan por los niños, que siempre lo han hecho, esto debemos reconocerlo, que no es de ahora, es de siempre, de los docentes, un sentimiento de vocación y amor por Michoacán. Los buenos maestros, porque también hay sus excepciones, Carlos, pero son una minoría, la minoría que le interesa solamente un tema de buscar componendas, plazas, cambios, ascensos, sin respaldo normativo, pero son una minoría. La gran mayoría en Michoacán de maestros y maestras, incluso con plaza estatal, trabajan por los niños con mucha vocación, y lamentablemente, aunque en este momento no se esté respetando su derecho salarial, se llegará en tiempo y forma, espero, una vez que ya se subsane este problema histórico de la nómina estatal, Carlos. Secretario, para cerrar el tema de educación básica y estos problemas que refiere sobre todo con los pagos, ¿tienes alguna respuesta ya de la Federación de este trámite que han estado ustedes solicitando para que se les apoye con algo así como 5,000 millones de pesos para redondear la cifra? Debemos aclarar algo, Carlos. Sí. Los 5,000 millones son para cerrar todo el año. Okay. Todo el año de sueldos, bonos, aguinaldos que les corresponden a los trabajadores, independientemente de que hemos estado trabajando a distancia. Muchos trabajadores, todos, tienen ese derecho. Hay algunos, como ya lo hemos platicado, que pudieran estar en alguna condición que se tiene que regularizar. La solicitud que hicimos a la maestra Delfina, a la titular de la Secretaría de Educación, es de trabajo coordinado con Hacienda para que se subsane por lo menos lo que corresponde de adeudos de esta administración, y que se haga de una manera pues pronta, para buscar que las condiciones existan en Michoacán para este mismo retorno a clases. La respuesta no la hemos recibido. Espero que en el transcurso del día poder tener alguna, sobre todo algún aliento de que sí las cosas pueden transitar a contar con el apoyo de la Federación. Igual lo pedimos para el tema de los insumos sanitarios. Por ahí teníamos en Michoacán y en todo el país un programa que se llamaba Escuelas de Tiempo Completo, que tenía un presupuesto más o menos de 480 millones de pesos. Nosotros le pedimos a la señora secretaria también por escrito que nos ayudara a que se destinara una parte, obviamente a la Secretaría de Bienestar, que es con quien operan, y que desde ahí se potencializara el dotar a nuestras escuelas, a nuestros niños, porque no es una inversión tirada a la basura, ni es un gasto. Se trata de dar condiciones para poder proyectar un retorno a clases presenciales, y si no solventamos las necesidades mínimas de los maestros en materia salarial y de las escuelas, apoyar a las de alta, muy alta marginación, y a los padres y madres de familia para que sepan que van a regresar sus hijos, Carlos, en un ambiente mucho más seguro, en un ambiente cuidado, y brindar confianza a que la educación en Michoacán no sea considerada un problema, no sea considerado un despilfarro de dinero o de recursos públicos de los michoacanos, sino que se vea como una inversión, la mejor inversión que pueden hacer los estados, Carlos. Así es. Oye, secretario, si nos puedes aclarar, si 5,000 millones de pesos se ocupan para lo que resta del año, ¿cuánto requiere la administración que encabeza Silvano Aureoles a nivel gobernador y tú en la Secretaría de Educación para lo que resta del sexenio, que es prácticamente ya cerrar a agosto y el mes de septiembre? 1,200 millones a septiembre, obviamente considerando toda la aportación estatal y cubrir adeudos. En el caso de la administración que está por venir, de octubre a diciembre, necesitan un poco más de 3,500 millones. Muy bien.
Y finalmente, secretario, me parece que también es bien importante este tema en la media y es decir, en el nivel bachillerato y en el tema de las licenciaturas, de las ingenierías en los niveles superiores, ahí sí podrán regresar de manera presencial. Efectivamente, Carlos, en el nivel bachillerato, universidades, tecnológicos ya pueden trabajar de manera presencial. De hecho, ya lo están haciendo, Carlos, algunas instituciones que ya han solicitado a la Secretaría el acompañamiento, el visto bueno de parte de la Secretaría de Salud, de los protocolos que se están aplicando para que se reduzcan los aforos, privilegiar clases al aire libre, uso constante de cubrebocas, comportamiento de los jóvenes dentro del plantel y fuera en su vida diaria, la preocupación que existe por las morbilidades, las enfermedades crónicas que puedan existir en alguna plantilla ocupacional de los institutos tecnológicos, universidades, bachilleratos, también en casa preocuparnos porque no existan morbilidades que pongan en peligro la vida de los jóvenes o de sus familias. También, trabajar en la vacunación ha sido una de las opciones que van avanzando para ir teniendo un ambiente más seguro en la comunidad estudiantil de nuestros subsistemas, de nuestras universidades y tecnológicos. Estos protocolos ya han generado que 48 instituciones, universidades y tecnológicos estén trabajando ya de manera presencial. La iniciativa privada es la que está más al pendiente de esto y ya están generando trabajo de manera presencial. No hemos tenido ningún reporte de incidencia hasta el momento y confiamos que esto siga así, Carlos. Es una decisión de cada escuela, secretario, y en el caso de las particulares más aún, me imagino. Efectivamente, es un tema, incluso es una decisión voluntaria de las mismas, de los mismos padres y madres de familia junto con los alumnos, de decidir si asisten de manera presencial o no, porque sigue un riesgo. La verdad es que este riesgo que hay todavía, que se genera a partir de las variantes del COVID-19, la Secretaría de Salud ha sido muy prudente en el caso michoacano y nos ha llamado a trabajar en la capacitación de los comités participativos de salud escolar de los 3 niveles, de básica, de media y de superior, trabajando en poder llevar a cabo cátedras, vinculación sobre dónde está ubicada la jurisdicción sanitaria más cercana, privilegiar el tema de las clases sí presenciales, pero teniendo esa alternativa de seguir conservando los esquemas de clases no presenciales. En el caso de los subsistemas y también de las universidades y tecnológicos son otras condiciones, otra edad de los jóvenes. Estamos hablando de más o menos 300,000 alumnos entre los 2 niveles, 300,000 que se mueven solos, a diferencia de educación básica, que el 1,000,000 de estudiantes que tenemos en educación básica forzosamente necesita el acompañamiento de un adulto y obviamente se puede ser otro riesgo adicional que lo estamos midiendo y estoy seguro que en la primera semana de septiembre, con la valoración que haga la Secretaría de Salud de de la evolución de esta enfermedad y de esta variante y de haber aplanado esta curva, incremento, rebrote que tuvimos en el estado, en el país, poder tomar determinaciones sobre apertura ya tal vez al 100% también de educación básica, puede ser. Eso es una alternativa, Carlos. Muy bien. 2 cosas más para terminar, secretario, si me lo permites. Una, en el caso de el nivel básico en las escuelas que son privadas, tanto en el preescolar como primaria y secundaria, ellos pueden tomar la decisión, tienen esa libertad de regresar de manera presencial. ¿Te lo ha solicitado a alguna institución en específico o algunas a nivel estatal? Estamos revisando algunas solicitudes, Carlos. De entrada, algo muy importante que debemos de comentar, no se puede condicionar, obligar a nadie en este momento a regresar a clases presenciales. Una de las situaciones en educación privada es que si toman la decisión de aperturar clases, nosotros no los vamos a sancionar en un primer momento, pero si existe alguna defunción, algún
igual algún problema de contagios que pongan en peligro la vida de los niños, o independientemente de si los padres de familia estuvieron de acuerdo o no, nosotros vamos a cancelar ese registro de validez oficial por haber contravenido una norma de carácter sanitario. Okay. Eso lo decimos de manera muy clara porque hemos tenido algunas digamos que manifestaciones de rebeldía de algunos institutos, algunas escuelas privadas, en donde les tenemos que decir con toda claridad que no es un tema de capricho o de contravenir las reglas federales o de estar en otra sintonía. Nosotros tenemos la obligación como patrón de tomar las determinaciones en materia educativa y sanitaria en nuestro estado. Así lo dice el lineamiento, incluso el lineamiento acuerdo secretarial a nivel federal, de que serán las autoridades sanitarias las que tomarán estas determinaciones. En el caso de Michoacán, nuestra Secretaría de Salud nos invita a tener cuidados, Carlos, en educación básica, a no aperturar al 100% nuestras escuelas, y estas solicitudes serán de alguna manera tomadas en cuenta siempre y cuando esté garantizado lo más importante, los protocolos sanitarios, el cuidado de la salud y la vida de los niños. Pero si no lo hacen así, como caemos en el primer caso que te comenté, en donde la sanción será la pérdida del registro de validez. Bueno, dejarlo entonces muy claro para escuelas particulares: tendrán que regresar a clases pero a distancia, y quienes quieran tener una posibilidad de hacerlo presencial deben de tramitar la solicitud ante la Secretaría de Educación y obtener su respuesta para ver si hay condiciones de que puedan hacerlo. ¿Es así? Es así, Carlos. Okay. Buscamos que haya pues lo más importante, que es la garantía de la vida de todos, particularmente de los niños, de sus padres de familia, nuestros trabajadores, e incluso en el caso de las instituciones particulares, que este servicio que brindan sea un servicio con todas las garantías sanitarias. Muy bien. Y secretario, ya lo decías, que está fundamentada la decisión en el tema COVID y en las dificultades que hoy se viven con esta tercera ola. ¿Es solamente eso y no un tema político en esta confrontación que ha vivido el gobernador Silvano Aureoles con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y esta diferencia, digamos, de partido que los llevó al poder? ¿Es un asunto de salud y no un asunto político? ¿En serio tienes claro esto? No es un tema de rebeldía, Carlos, es un tema en donde hemos escuchado las voces de los trabajadores, de los padres de familia, e incluso las tres situaciones que te acabo de comentar en educación básica, que no las hemos atendido. No hemos podido dotar de insumos a las escuelas, a la mayoría, no hemos podido garantizar el salario de los trabajadores, que no queremos que gasten de manera adicional en trasladarse a la escuela y todo el gasto que repercute. El otro tema importante, el asunto y por lo cual motiva la decisión, más que estos dos, es el tema de carácter sanitario, el incremento en las hospitalizaciones, el índice de hospitalizaciones que tienen muchos de nuestros municipios, Carlos, hacen complicado que se pueda atender a una persona más después de que se rebase la capacidad hospitalaria de las camas para internarse. Entonces, eso es lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud. Es un tema sanitario, una decisión de carácter sanitario, no una decisión que tenga que ver con otras situaciones que se estén presentando en el país o en el estado, Carlos. Muy bien. Secretario, pues te agradezco que nos hayas recibido la llamada y que podamos platicar de todos estos asuntos importantes para Michoacán, sin lugar a dudas. Que sea exitoso el regreso a clases como está proyectado, a distancia a partir del próximo lunes para el nivel básico y de manera presencial para preparatorias y universidades. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Ahí voy a dar lectura a algunas llamadas que tenemos en un momento. Debo de ir a la pausa, secretario, pero te invito a que te des una vuelta ahí por la transmisión que tenemos en Facebook, porque traes pues bastantes saludos aquí que te dejan algunas personas que nos siguen a través de esta plataforma. Muchas gracias de nueva cuenta.
Muchas gracias, Carlos. Agradezco que los saludos sean para mí porque de repente se van hacia mí. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo para ti. También incluyen algunos reclamos para que paguen pronto, pero bueno, ya es un tema que hablamos y entre los saludos y algún reclamo por ahí de que se les pague ya a los profesores. Pero para que me ayudes y si no tienes oportunidad, ahora trataré de leer lo que se pueda luego de la pausa. Muchas gracias, Carlos, que tengas muy buen día para ti, para todos los miembros de la cabina y por supuesto un grandioso día para todo tu auditorio. Gracias, secretario, buen día.